Muy bienvenidos a todos y a todas los que están hoy día acompañándonos en este seminario de personas mayores en los medios de comunicación. Estamos muy contentos de que no haya resultado esta iniciativa conjunta entre el Colegio de Periodistas, representados por Rocío Alorda, y Voces Mayores. Mi nombre es Consuelo Moreno. Yo hoy día voy a ser de maestra de ceremonia. Así que antes que nada, darles las gracias a todos por participar, contándoles que esto va a quedar grabado y va a subirse a la página de YouTube de Voces Mayores, y me parece que Rocío también la va a subir al Facebook del Colegio de Periodistas. Todas sus preguntas y respuestas las pueden dejar en un cuadradito que puede decir pregunta y respuesta o QA en inglés, QA. Así que eso, les damos la más profunda bienvenida y contarles un poco de cuál es el programa de hoy. Partiremos con una bienvenida que darán desde el colegio y desde Voces Mayores. Luego tendremos una charla de María Paz Carvajal, que nos va a hablar sobre la realidad de las personas mayores hoy día en los medios. Luego Beatriz Urrutia nos presentará una propuesta que tenemos desde Voces Mayores, que es una guía para el buen uso del lenguaje, una herramienta que esperamos les sirva a todos aquellos que la requieren. Y luego tendremos una mesa redonda donde distintas personas, periodistas y consagrados periodistas y reconocidos periodistas de nuestro país, y también gente de Voces Mayores, o sea que trabajamos el tema de personas mayores, conversaremos sobre este tema, ¿ya? Y terminaremos con una conclusión que nos dará Rocío. Así que sin mayores presentaciones, partimos con Rocío Alorda, nuestra querida presidenta del Colegio de Periodistas, magíster en comunicación y en comunicación política en la Universidad de Chile, integrante de la red de periodistas y comunicadores feministas y de la Marcha Mundial por las Mujeres. Ingresó a la mesa directiva del colegio en 2017, donde asumió como secretaria general. Posterior a eso fue coordinadora de la Comisión Nacional de Género y hasta hace poco se desempeñaba como la primera vicepresidenta nacional del colegio. Muy bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Consuelo. Un cariñoso saludo a todas y todos quienes nos acompañan esta tarde. Para el Colegio de Periodistas, iniciar este primer ciclo de actividades con Voces Mayores es realmente un motivo de alegría, de felicidad, un privilegio también poder contar con este apoyo, esta alianza estratégica que hemos generado con Voces Mayores. Y bueno, muy rapidito quiero contarles que el Colegio de Periodistas es una orgánica nacional que reúne a periodistas desde Arica a Magallanes y que en todas las regiones estamos haciendo un fuerte trabajo para defender la libertad de expresión, de prensa, el derecho a la comunicación y el ejercicio de un periodismo ético. Dentro de los temas que nos motivan, que nos movilizan día a día, está en mejorar, por supuesto, la calidad del periodismo y las comunicaciones y de avanzar hacia una mirada de las comunicaciones inclusiva, con enfoque de género, derechos humanos y que no replique prácticas estereotipadas en el mundo de las comunicaciones y sobre todo en el periodismo. Este seminario es muy importante para nosotras, nosotros, porque por una parte nos va a dar los insumos necesarios para fortalecer nuestras reflexiones internas gracias al aporte de la querida colega María Paz Carvajal, porque por supuesto nos interesa tener un diagnóstico situado respecto a cómo hoy día el mundo de las comunicaciones aborda la mirada sobre los adultos mayores y por supuesto también avanzar hacia propuestas que logren mejorar la calidad del periodismo y las comunicaciones. Nuestro compromiso hoy día es justamente trabajar en alianza con muchas otras organizaciones para mejorar la calidad del periodismo y las comunicaciones, y por eso esta alianza que hemos iniciado hace algunos meses con Voces Mayores, quiero agradecer por supuesto el trabajo enorme que ha hecho Consuelo Moreno, con Cecilia Salinas, en motivarnos, articularnos, en poder armar un plan de trabajo. Para nosotros es tremendamente importante poder trabajar en red. Pensamos que la principal forma de poder hoy día incidir en las políticas públicas, pero también en los medios de comunicación, es a través de alianzas colaborativas. Por tanto, para nosotros es un momento muy especial este hito del seminario. Quiero simplemente decirles que nuestro colegio está a disposición de todo lo que podamos seguir trabajando en conjunto y por supuesto tenemos un gran compromiso en instalar una reflexión profunda y por supuesto mejorar las prácticas periodísticas para
proyectar un periodismo con enfoque inclusivo. Sabemos que hoy día en Chile el aumento en la población de personas mayores nos tiene que obligar a situar las comunicaciones como un lugar representativo de la diversidad de personas, perdón, que habitan en nuestro país, y por supuesto en este lugar las personas mayores no son grupos segmentados, todos vamos por supuesto a ese camino de avanzar en edad, y nos parece que los medios de comunicación también tienen un rol ético que cumplir respecto a cómo representamos, vinculamos, visibilizamos el aporte en nuestra sociedad de las personas mayores. Dejo aquí mis palabras porque tenemos una agenda de actividades muy bonitas para esta tarde. Agradecerles, por supuesto, a todas y todos quienes nos acompañan, pero en especial a las y los colegas que van a estar comentando luego el seminario y la presentación de la guía, y en especial, por supuesto, decirles que para nosotros es un honor poder tener aquí, estar acompañada de grandes colegas y profesionales como Óscar Sepúlveda, Jimena Bocair y María Paz Carvajal. Muchas gracias y por supuesto aquí a disposición de poder seguir fortaleciendo nuestra alianza con mucha esperanza y mucha alegría de que podemos mejorar, por supuesto, la calidad del periodismo. Muchas gracias, querida Rocío, muchas gracias. Ahora dejo con ustedes a Jimena Bogavir. Jimena es periodista de la generación Mario Planet. Después de una larga trayectoria en la agencia Publicidad Porta y de la Fundación Casa de la Paz, actualmente es cofundadora de Travesía 100, que busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Pero además, ella es hoy día miembro de la Secretaría Ejecutiva y fundadora de Voces Mayores. Muy bienvenida, Jimena. Gracias, Consuelo. Este era el lugar para cachiporrearse, pertenecer a la generación Mario Plané, ¿cierto? Que fue esa generación tan grande a finales de los 60 en el glorioso pedagógico de la Universidad de Chile. Así que bueno, contentísima con estar aquí. Me imagino que varios colegas están por ahí. Federico, nos conocíamos desde esos periodos. Y decir que además este momento no es casualidad, es un momento especial porque estamos iniciando el Mes Internacional de las Personas Mayores. La mayoría de los grupos tienen un día, nosotros tenemos un mes, de alguna manera representando la complejidad y la importancia que tiene que ver este cambio demográfico que estamos viviendo, en que antes hablábamos de envejecimiento y ahora estamos hablando de longevidad. La organización en la cual yo me desempeño se llama Travesía 100, como una provocación del viaje hasta los 100, cosa que hoy día es bien probable. Contarles que, como Consuelo mencionó, Voces Mayores es una red formada por sobre 90 y tantas organizaciones que trabajamos con o desde personas mayores, tratando de mejorar la calidad de vida de las personas mayores y asumiéndonos en las diferentes formas de envejecer. Y por lo tanto hay algunas organizaciones que se dedican más bien al cuidado de las personas que lo requieren, y otras, en cambio, estamos dando la batalla para que las que estamos en condiciones de seguir aportando a la sociedad no se nos cierren las puertas. Voces Mayores tiene como la principal motivación de juntarnos es la incidencia pública. Sabemos que ese es un ámbito en que la unión hace la fuerza, y en cambio la atomización hace que las voces no se escuchen, y en este caso nos juntamos primero para el primer proceso constituyente, para las tantas elecciones que hubo el año 2021, y así sucesivamente, de tal manera que el hecho de ir unidos con una proposición común ya nos diera una cierta fuerza y credibilidad a nuestro mensaje. Dentro de este concepto de querer incidir, una de las primeras cosas que nos propusimos fue hacer una guía para promover la participación ciudadana de las personas mayores, entendiendo que la experiencia de grupos etarios, que era lo que estábamos conversando con Ethel al principio, que nos hemos puesto de pie tantas veces, hemos vivido tantas crisis, bueno, hoy día más que nunca hay que ponerla sobre el tablero y junto con toda nuestra experiencia. También, y muy pertinente con lo que vamos a compartir hoy día, hicimos el año pasado el buen uso del lenguaje, porque sabemos que
simplemente porque la sociedad no ha incorporado este cambio que yo mencionaba, de que ya hablar de los abuelitos, puede que no todos seamos abuelitos, puede que haya gente de 90 años que no está ni encorvado ni usa el bastón, es decir, las imágenes que conllevan un estereotipo de la manera de vivir este periodo. Y ahora, bueno, y ahí empezamos entonces con este coqueteo con Rocío de cómo materializábamos este anhelo de alianza, y aquí estamos y con la esperanza de que es solo el comienzo, ¿no? Y además, ahora último, a partir de un encuentro nacional que tuvimos, hicimos una especie de destilado en un documento con los distintos desafíos que se plantean las personas mayores, pero también termina en un manifiesto fuerte y claro con los cambios que nosotros experimentamos y queremos que la sociedad nos acompañe. Lo bueno es que eh, los estudios que recientemente están saliendo con respecto a vivir el curso de la vida de otra manera, de una manera más integral, en que se trabaja, se aprende en forma continua, etc. Ese, en el fondo, la necesidad de que eso no es algo que termina, sino que es algo para toda la vida. Y bueno, ese es el punto en que estamos trabajando y que nos encantaría poder seguir avanzando de la mano de todos ustedes para que no solamente las personas como individuos aprendamos a envejecer, sino que la sociedad también esté consciente de esta distinta manera de envejecer. Así que muchas gracias y seguimos con el programa. Muchas gracias, querida Jimena. Quiero contarles además que estoy viendo en el público no solo hay gente de Chile, hay gente de Colombia y de Argentina, lo que nos tiene muy contentos y que al final este seminario va a ser internacional. Así que les agradecemos los que se han conectado también desde otros lugares. Bueno, a continuación tendremos una linda exposición de María Carvajal, que nos hablará sobre la imagen de las personas mayores en los medios, nuestra realidad actual. María Paz es periodista en la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en políticas públicas y diplomada en envejecimiento y vejez, pero además coach ontológico certificado. En sus inicios laborales partió en la prensa, escrita principalmente en el Mercurio, pero luego, hace unos 15 años, se reorientó hacia la gerontología social. Actualmente es directora de la consultora gerontológica 60 y más, miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y miembro del directorio de Fundación Grande. Muchas gracias, María Paz, muy bienvenida. Es todo tuyo el escenario. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su tiempo y por conectarse con nosotros desde Chile y el mundo. ¿Ah? Eso suena bonito, como los noticiarios a propósito del tema. Vamos a compartir pantalla. Ahí. ¿Se ve bien? Perfecto, María Paz. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, tal como decía Consuelo, mis inicios parten en medios de comunicación, en la prensa escrita, y gracias a esa pasadita por allá de unos 10 años más o menos o más, es que me flecho con este tema. En un reporteo es que me encuentro con el censo del año 2002 y algunos informes de sociólogos y de la CEPAL, donde ya nos decían que estábamos atrasados en esto que se venía y que Chile era uno de los países donde se envejecía más aceleradamente dentro de la región. Y este flechazo me llevó finalmente a dejar el trabajo en los medios de comunicación y dedicarme al desarrollo más gerontológico, pero nunca olvidando mi formación como comunicadora, como periodista. Así que hoy día no vengo a enseñarles nada, vengo principalmente a compartir con ustedes lo que me ha tocado observar en estos años desde el campo de lo que hemos denominado algunos las gerocomunicaciones. La primera vez que me tocó hablar de este tema fue hace unos 10 años atrás. El, el escenario era bien lamentable, la verdad, la imagen que existía de las personas mayores en los medios de comunicación, había poco o nada que rescatar, la verdad. Hoy en día hemos avanzado un poquitito, vale la pena mostrarlo, pero también
voy a más adelante sugerir y mostrarles por dónde también tenemos que seguir corrigiendo y mejorando en el tratamiento de la información respecto del envejecimiento y las personas mayores. Hoy en día nos encontramos con buenas noticias. Tenemos un suplemento que sale, tenemos contenido especializado, si bien hace un tiempo, incluso en la época en que yo trabajaba en el Mercurio, había temáticas orientadas al segmento mayor. Hoy en día hay compromisos que van más allá de parte de los medios, como es el suplemento que les muestro arriba, Mundo Mayor, que aparece los lunes, cada 15 días creo, en el Mercurio. También tenemos por el lado de la contraparte, ¿no es cierto?, la tercera, tenemos titulares que empiezan a mostrar también noticias positivas y actuales, ¿no? Como esto de los Tinder para personas de más 50, un poco derribando este mito de la asexualidad o de que uno tiene que quedarse solo de por vida si es que no la pilló la vejez en pareja. O temas de salud que también tratan de invitarnos a llevar un estilo de vida más sano, de manera de poder vivir una nueva longevidad en la mejor condición posible. Se está invitando también a la televisión a expertos, a gente reconocida en estudios a nivel nacional. Ahí tenemos a Daniela Tumala, psicóloga de la Universidad de Chile, que durante años ha estado haciendo un estudio de inclusión y exclusión de las personas mayores. Tenemos a geriatras panelistas en los matinales atendiendo también las consultas de la gente. Y este último caso, si bien abajo les muestro una imagen que a lo mejor la noticia no es de las más bonitas, pero llamó mi atención porque vemos que hay un intento también por incorporar la jerga correcta y técnica que se está utilizando, como es el caso de los ELIAM, que aparece ahí, que es establecimiento de larga estadía para adultos mayores, otrora hogar de ancianos, que todavía a veces lo encontramos en los generadores de caracteres, pero bonito que ya haya periodistas que estén refiriéndose a los ELIAM. Y eso son algunas de las buenas noticias que podemos contar. ¿Por qué es importante que los medios caminen cada vez más por ese sendero más inclusivo respecto a la imagen de la vejez? Porque influyen poderosamente. Aquí hay muchos periodistas, me imagino, en esta reunión, y ustedes lo saben, pero quienes no ejercen el periodismo lo reciben esa influencia. Son instrumentos de cambio a nivel colectivo, son formadores de opinión. Las personas que están en las cámaras, la gente que firma las notas, que hace una editorial de un diario o que transmite por una radio, generan discusión, tienen la capacidad de sensibilizar, de validar o invalidar ciertas posturas al respecto de este tema, bueno, y de muchos otros también. Por lo tanto, contribuyen en primera línea a elaborar las imágenes sociales de los diferentes grupos. Es cosa de ver cómo en corto tiempo se han posicionado algunos temas en la agenda noticiosa, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con otros grupos sociales. A nivel individual, este poder que se ejerce sobre la imagen social a nivel colectivo, bueno, se instala también personalmente en la percepción que tiene cada uno respecto de las personas mayores, y sobre todo influye en cómo la misma persona mayor empieza a considerarse a sí misma. Pueden incluso terminar adoptando, se ha visto en estudios que terminan hasta adoptando comportamientos a partir de las percepciones prejuzgadas y erradas que se tiene de ellos, y que hoy en día, con el uso de las tecnologías de la información, se comparte y todo se viraliza. Entonces, una noticia que tenga una mirada equívoca de lo que puede ser un grupo tan heterogéneo como son las personas mayores, termina siendo replicada masivamente y en segundos, y llegando sobre todo a las generaciones más jóvenes, que es donde tenemos que ir generando los cambios. Pero también los medios de comunicación tienen la posibilidad de entregar una comprensión desprejuiciada, pero también de entregar informaciones que le facilitan a las personas mayores una mejor vida, una toma de decisiones, acceso a diferentes ámbitos de la vida. Entonces,
no solamente tiene que ver con esto abstracto, sino que también en concreto los medios pueden facilitarle la vida a las personas mayores y pueden ser tremendos aliados en este envejecimiento activo. ¿Por qué? Porque finalmente se ha visto que tienen una gran presencia además en la cotidianeidad de este grupo etario. El 92% de los encuestados en la última encuesta de calidad de vida en la vejez de la Universidad Católica y Caja de los Andes señala de que durante varias veces a la semana ve televisión. De hecho, el Consejo Nacional de Televisión lo está diciendo hace varios años ya, de que son el grupo etario que más ve tele, más que los niños. Uno a veces se preocupa de la pantalla y los niños, bueno, las personas mayores están ahí buena parte de su día. La radio le sigue con un 66%, con especial presencia en regiones donde las personas grandes valoran mucho la cercanía de la radio, la posibilidad de poder entablar una conversación más directa con las personas que están ahí en la conducción y poder dar a conocer sus ideas. Y en un 30% ya más en retirada, los diarios, que hoy en día también diarios y revistas están también online, muchos de ellos, y eso también dificulta, hay una brecha ahí digital que también dificulta el acceso a ese contenido. Estos cambios no han sido significativos en la última década en todos los estudios que ha hecho la Católica al respecto. Aquí percepciones a nivel ya más cualitativo. Estos testimonios son de los últimos estudios del Consejo Nacional de Televisión respecto de cómo las personas mayores se perciben en los medios. Aquí ustedes tienen 3 citas, las voy a leer rápidamente. A mí no me gusta que los medios de comunicación social traten a las personas mayores con esa mirada lastimera, los abuelitos, las abuelitas, no. Otra persona encuestada, mayor de 60 años, dice: estamos exigiendo que se respeten nuestros derechos y uno de ellos es la participación ciudadana. Eso en la televisión no sale, no aparece que somos ciudadanos. Sería importante, agrega otra, tener un espacio para poder escuchar lo que nosotros decimos, lo que estamos haciendo, porque parece que los adultos mayores no hacemos nada y siempre estamos jugando. Eso es lo que se está sintiendo. Y yo creo que es un llamado importante, como decía Rocío, es una urgencia de que desde los medios de comunicación, desde quienes ejercen las comunicaciones, tomen ese mensaje y ejerzan y adopten un compromiso respecto de cómo reivindicar esto que se está sintiendo tan fuertemente en la población mayor. Porque lamentablemente, si bien les dije al inicio de que en estos 10 años ha habido ciertos avances, no me costó nada encontrar lo que no quería encontrar y que es lo más fácil de hallar en los medios de comunicación, cuando las personas mayores son noticia principalmente. Aquí les voy a mostrar algunos de los focos con los que hablamos de envejecimiento y vejez. Lo primero, lo más típico, ¿no? Hoy día, de hecho, escuché uno, antes de ayer escuché otro, cuando son protagonistas de hechos trágicos. Abandono, maltrato, responsables de accidentes de auto, incendios en residencia, hoy día un ELIAM cerrado por temas sanitarios, etc. Y quedan ahí, en el hecho, no hay ningún tipo de análisis respecto de la realidad que se pudiera estar viviendo ahí. Ahí les dejo un ejemplo de titulares que son lamentables y que los vemos más seguidos de lo que quisiéramos. 2. Cuando el foco está puesto en estudios, cuando finalmente las personas mayores son otro objeto más de investigación, ¿ya? No tiene otra importancia, otra connotación más allá de eso. Y donde generalmente los estudios no son positivos, no es que estén promoviendo un envejecimiento activo, sino que al contrario, son estudios que muestran las pérdidas que uno va teniendo con el paso del tiempo. Entonces, igual lo que nos entregan es ese futuro al que las generaciones más jóvenes prefieren no llegar y ni mirar, porque solamente se trata de qué está haciendo la ciencia para evitar el deterioro. Número 3, cuando son la anécdota, ¿no? El dato curioso. El hombre más longevo, el récord del mundo más viejo,
En este caso, hace unos años atrás, hace poco tiempo, muere el hombre más viejo de Chile, como dice ahí. Pero no, en estos artículos, leí varios, no parece poco y nada de la vida de Celino Villanueva. Aparece de que no pudo entrar al récord Guinness por detalles menores, o si es que verdaderamente tenía 121 o tenía 118, y nos perdemos toda esa riqueza de más de un año, más de un siglo de vida. Insólito. Bueno, y estos otros temas también policiales que a poco importa, la verdad, si es que a alguien lo balearon en Recoleta que tenga 74 años, creo yo. Lo grave es que hayan baleado a alguien en Recoleta. Y el último, si lo pueden leer ahí, ya lo dejo a opinión de ustedes, este femicidio en el Maule. Esto fue ahora, este año. Mujer de 74 años fue asesinada con un hacha por su conviviente de 52. ¿A quién le importa la edad? Yo creo que aquí casi que el tema también es, una mujer de 74 años tenía un conviviente de 52. Entonces, es perder la perspectiva también de lo que están viviendo las personas de 60 y más años en Chile y toda esa riqueza que pueden aportar. Cuando son vistos como parte de un problema social, ¿ya? Esto lo vemos también a menudo, sobre todo en las discusiones de política pública. El gasto en salud, la carga para el Estado, para el PIB, para el riesgo, el grupo de riesgo del COVID o de otras situaciones. Esto es una columna de este medio que es nuevo, dirigido por personas con mucha trayectoria en medios de comunicación. Y la verdad que creo que no necesita mayor análisis, ¿no? El impacto económico de una población que envejece, con una foto que ya el uso de la imagen es desacertada, mostrando ahí la vejez pasiva, frágil. Y la bajada, dice Chile, con apenas 1,5 nacimientos por mujer y una expectativa de vida de 80 años, la más alta de la región, es de los países más afectados por el envejecimiento de la población, como si se tratara de una enfermedad. Cuando sabemos que los países más envejecidos son los países que han llegado ahí por progreso, por avances tecnológicos, médicos, sanitarios, por decisiones del propio país de llegar hasta allá. Finalmente estamos viviendo la consecuencia de lo que nosotros como nación mismo quisimos. No somos una afección. Y cuando se difunde la antítesis. Me salté aquí todo lo que es las cremas y las cirugías y todo, y cada uno verá, yo no es que sea una persona reacia a eso para nada, pero no puede ser el foco de una noticia importante que nos inviten a tratar de revertir lo que es irreversible. Y ahí en pantalla gigante. Son algunos de los ejemplos que salieron rápidamente. Como les digo, no tuve que hacer mucho esfuerzo para encontrar esto y otros mensajes que nos invitan a hacer un cambio, ¿no? Creo yo. Sugerencias que les quiero compartir para dejarlos ahí después en la conversación, que así como se rechaza hoy en día muchos otros temas, desde el maltrato infantil, por supuesto, hasta el machismo en otros tipos de luchas sociales, bueno, invitarlos a que también rechacemos el edadismo, que es como le llamamos a los estereotipos, prejuicios y discriminación por razones de edad, y que afecta principalmente al segmento mayor, generándole un menoscabo directo. Rechazar las temáticas, hacer una mejor selección de los temas y de enfoque de la noticia, derribando mitos, mostrando experiencias, mostrando modelos nuevos de vejez que rompan ese círculo vicioso respecto de esta imagen lastimera, como decía el testimonio de la encuestada. Usar el lenguaje inclusivo, que eso es el capítulo que a continuación va a ver Beatriz Urrutia, así que lo dejo para que ella lo desarrolle. Diversificar las fuentes. Hoy en día, si uno ve en los análisis de contenido de las noticias,
en otros temas, pero también en los temas de vejez, lo que uno ve que cuando se va a hablar de envejecimiento, hagan el ejercicio. Las personas que son entrevistadas son expertos, son principalmente médicos, psicólogos, algunos sociólogos, pero no salimos de ahí, no se escucha la voz de las personas, no se invita a que ellas hagan la reflexión cuando son las protagonistas de su vida. Más testimonio, no vendría mal y acercaría también, sería más representativo ese contenido para la gente. Selección de imágenes. Les mostré esta imagen de las manos. En un estudio también del CENAM hace muchos años atrás, las personas mayores decían de que esa imagen de las manos cruzadas con un bastón al medio es la que más odian. No la soportan porque es demasiado alejada de lo que ellos están viviendo cuando tenemos un 85% de la población que es activa y autovalente. Aprovechar los hitos, si es que queremos buscar ventanas de oportunidad para hablar del tema, cuando a veces cuesta convencer al editor, ¿no es cierto? Hay varios hitos que están surgiendo en nuestra agenda a nivel nacional, desde el Día Mundial del Adulto Mayor, el Día del Buen Trato, hay días de salud mental donde se pueden proponer temas con enfoque positivo y educarse en el tema. Yo creo que los que estamos aquí ya dimos ese primer paso, invitarlos a que asistan cuando haya capacitaciones, cuando hayan estudios, que se informen, así como se ha tenido que hacer con otros temas, cambios ambientales, procesos constituyentes, enfoque de género. Esto es uno más, y los periodistas tenemos esa capacidad de abordar mucha información y poder seleccionarla correctamente, así que espero haberlos motivado a que puedan seguir abriéndose a este mundo y que terminen flechados, como me pasó a mí. Podemos contribuir a esta mejor comprensión desprejuiciada e integradora del envejecimiento y las personas mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, querida María Paz. Si quieres, dejas de compartir. Qué interesante, qué atractiva, qué clarificadora, qué manera de abrirnos los ojos, ¿no es cierto? Tu presentación, en verdad te lo agradecemos. Contarles, porque ustedes como público no pueden ver, hay 60 personas oyendo, pero además esta grabación va a quedar disponible en el canal de YouTube de Voces Mayores y en el Facebook del Colegio de Periodistas, ¿ya? Así que muchas gracias, María Paz. Sé que después en la mesa redonda se va a comentar sobre tu presentación, pero te agradezco nuevamente. Bueno, ahora les quiero presentar a Beatriz Urrutia. Beatriz es trabajadora social, máster en valoración e intervención en gerontología y geriatría, docente adjunta de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile, socia de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, y actualmente trabaja, y hace mucho rato ya, como directora social de Fundación Ámanos. Te damos la bienvenida, querida Beatriz. Beatriz nos va a presentar una guía que trabajó Voces Mayores sobre el buen uso del lenguaje. Muy bienvenida, querida Beatriz. Muchas gracias, Consuelo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, dependiendo en qué lugar del mundo están, porque veo que hay personas conectadas de distintos países, de México también por ahí vi a Patricia Kelly, muy destacada periodista también, así que voy a proceder ahora a compartirles mi presentación. Ustedes me dicen si se ve bien, por favor. Perfecto, Ya. María Paz. Ya. Bueno. Hoy entonces me toca a mí presentar esta guía de buen uso del lenguaje que construimos en conjunto desde el colectivo Voces Mayores, y que en realidad cuando lo pensamos no solo en los medios de comunicación, prensa, sino que en todos los profesionales y todas las personas que comunicamos de alguna forma acerca de las vejeces, ¿ya? Porque las vejeces no son solamente comunicadas a través, ¿cierto?, de la prensa escrita o de la televisión, de la radio, también comunicamos las vejeces, por ejemplo, los profesionales cuando hacemos presentaciones, charlas, comunican las vejeces los educadores, a los niños, niñas, jóvenes. Entonces es una guía que es transversal, ¿ya? Y bueno, y esta guía fue elaborada, este documento, en conjunto, principalmente por las organizaciones que aparecen en este minuto en pantalla, que son parte de Voces Mayores, dentro de las cuales está
el CDUC, el Centro de Estudio de Envejecimiento y Vejez, la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Corporación Simón de Sirene, Travesía 100, Fundación Conecta Mayor, 60 y más consultores, Fundación Ámanos, Fundación Míranos, Fundación Geroactivismo, San Vicente de Paul, Fundación Grandes y Vejez Activa. Bueno, ¿y qué buscamos nosotros con este documento como Voces Mayores? Buscamos principalmente promover una cultura del buen trato hacia las personas mayores desde un cambio de mirada en la forma en que nos referimos, ¿cierto?, a las personas que pertenecen a este grupo de la población. Que en Chile decimos que esta etapa de la vida comienza a los 60 años, ¿ya? Pero obviamente el inicio de la etapa de la adultez mayor tiene mucho que ver también con las diferentes culturas. Acá en nuestro país hablamos de mayores de 60 años. Y queremos entonces cambiar la visión, como mencionaba anteriormente María Paz, edadista, ya esta visión que está sesgada por prejuicios, que es muy estereotipada acerca de las personas mayores, o que también se ha denominado una mirada viejista. ¿Ya? Y esto viene de un concepto que se desarrolla en el año 69 por un médico geriatra, que él habla del ajeísmo o el viejismo, refiriéndose a los prejuicios, ¿cierto?, que existen en la sociedad hacia las personas por el hecho de cumplir una cantidad de años. Y en la sociedad chilena actual, principalmente es el tema que voy a abordar hoy, si bien hay invitados, ¿verdad?, vemos de distintos países, vamos a hablar de la sociedad chilena. Queremos nosotros incidir en los medios de comunicación porque, como bien dijo ya María Paz de una manera magistral en su anterior presentación, juegan un rol muy importante, un rol fundamental en la construcción de una sociedad para todas las edades, que es a donde queremos nosotros apuntar. Ahora, ¿por qué hay que erradicar este edadismo? Bueno, la misma Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, el año 2021, a través de un informe mundial sobre edadismo, nos indica que el edadismo hoy en día afecta a una parte muy importante de la población de personas mayores. Si bien no es exclusivo ya hacia las personas mayores, también hay un edadismo hacia los jóvenes, principalmente son las personas mayores quienes se ven afectadas por este edadismo. Y el edadismo tiene relación con cómo pensamos, que son estos estereotipos, ¿cierto?, que tenemos acerca de lo que es el envejecimiento, de lo que es la etapa de la adultez mayor o de la vejez, cómo sentimos en relación a esto, y eso está relacionado mucho con nuestros juicios previos, y cómo actuamos, ¿ya?, que está relacionado con la discriminación propiamente tal, las acciones que nosotros de manera interpersonal, incluso de manera autoinfligida, tenemos. ¿Ya? Y el edadismo es una de las formas, entonces, como les decía, de discriminación más grandes que existe a nivel social, pero es la que está más aceptada culturalmente, por lo que es menos cuestionada. Por lo tanto, si bien hoy en día hablamos de racismo, hablamos de machismo, hablamos de capacitismo y de varios ismos que tienen relación con discriminación hacia ciertos grupos de la población, el edadismo no está tal vez tan difundido y está poco en el fondo estudiado, poco conocido, y por lo tanto no se cuestiona mucho cuando pensamos de manera edadista, cuando sentimos de manera edadista o cuando actuamos de manera edadista. Bueno, y aquí está lo que les decía del informe de OMS-OPS 2021, que señala que 1 de cada 2 personas mayores en el mundo es edadista contra las personas mayores, especialmente. ¿Ya? Entonces es el grupo que más sufre de este tipo de discriminación, y por supuesto que cuando hay este tipo de discriminación por edad y a la vez existe una condición de ser mujer, de tener una discapacidad, de pertenecer, por ejemplo, al colectivo LGBTIQ+, o, en fin, tener otras situaciones donde también existe discriminación, por supuesto, el problema es aún mayor. Por lo tanto, en ese sentido, no es lo mismo ser hombre mayor que ser mujer mayor, o ser una persona con discapacidad y ser mayor, etc. Y bueno, y según este mismo informe de la Organización Mundial de la Salud, el edadismo se relaciona con una peor salud física y mental para quienes sufren este tipo de discriminación. Además, también influye en el aislamiento social y en la soledad, ¿ya? Y en este sentido, hacer la clarificación que por un lado está el aislamiento de las personas mayores en relación a su medio, cuando no cuentan con redes de apoyo, cuando dejan de participar en sus medios, pero por otro lado está el sentimiento de soledad, ¿ya?, que puede afectar a las personas mayores aunque vivan con familia o vivan con pares, ¿ya? Es un sentimiento de soledad que se exacerba cuando hay edadismo
en el fondo porque son discriminados, no son consideradas sus opiniones, no muchas veces viven en familia, pero ni siquiera son invitados a dialogar dentro de esta familia, etc. También influye en tener una menor calidad de vida, una mayor inseguridad financiera el edadismo y también mayores posibilidades de muerte prematura. Por lo tanto, el edadismo afecta a la salud física, la salud mental, la economía, la participación, es decir, muchas áreas de la vida de las personas mayores. Pero además es muy importante considerar que las consecuencias del edadismo nos afectan a todos y a todas. ¿Por qué? Porque todos estamos envejeciendo, ¿ya? Por lo tanto, no es que empiece a afectar cuando yo cumpla 60 años nada más. Todos vamos camino hacia allá. Entonces, si hoy yo no sufro de edadismo, es muy probable, como ya se señaló anteriormente, que en unos años más llegue a ser una persona mayor y que voy a sufrir este tipo de discriminación. Por lo tanto, también es trabajo de toda la sociedad erradicar el edadismo para las futuras generaciones también de personas mayores. Y el edadismo también tiene costes, como yo les decía, sociales, económicos, pero también los hay de manera individual, porque hay un tipo de edadismo que es el edadismo autoinfligido o autoedadismo, ya que es cuando nosotros mismos nos ponemos límites en relación a la edad que tenemos. Y pensamos o decimos o actuamos, ya no estoy en edad de, ya no estoy en edad de aprender tal cosa, ya no estoy en edad de tener a lo mejor una nueva pareja, ya no estoy en edad de vestirme de alguna forma, etc. ¿Ya? Por lo tanto, también el edadismo nos perjudica de forma individual y eso a todos, en distintas edades, en distintas etapas del curso de la vida. Y por lo tanto, la invitación de la guía es a colaborar en un cambio cultural. ¿Ya? Eso es lo que desde Voces Mayores nosotros promovemos. Un cambio cultural sobre la mirada del envejecimiento, de la longevidad, de la edad. Y bueno, ¿y qué van a encontrar ustedes en esta guía de buen uso del lenguaje? En primer lugar, errores más comunes. Ya nosotros aquí tratamos de resumir ciertas formas de referirse a las personas mayores o a temas relacionados, ¿cierto?, con la temática personas mayores que no son las más adecuadas, ¿ya? Y que a lo mejor en algún momento de la historia, hace 30, hace 40 años atrás, no es que fueran erróneas y probablemente algunas cosas hasta eran ciertas, pero hoy en día han cambiado, ¿ya? Porque hay una nueva longevidad, como señalaba Jimena, ¿verdad? Y esta nueva longevidad, si tiene algo, una característica, es la diversidad. Entonces el grupo de personas mayores es un grupo muy, muy heterogéneo y no podemos entonces referirnos al grupo de personas mayores como si todos fueran iguales. Y eso es algo que tendemos mucho a hacer. Entonces acá nosotros señalamos algunas de estas frases, no voy a mencionarlas todas acá por supuesto, pero por ejemplo, cuando hablamos de nuestros adultos mayores, por un lado estamos hablando de una manera paternalista, al decir nuestros, ya que las personas mayores no le pertenecen a nadie, pero por otra parte al decir adulto mayor, que es un concepto que se utilizó bastante en los 90 y que probablemente es mucho mejor que decir anciano o que decir abuelito o abuelita, está dejando de lado la perspectiva de género. Y resulta que la mayoría de las personas mayores son mujeres, más de un 55%. Entonces, decir nuestros adultos mayores es algo que nosotros invitamos a ir cambiando, ¿cierto? A ir modificando. Hablar de anciano o anciana. ¿Ya? No es que esté incorrecto el término. Si uno va al diccionario de la RAE, va a encontrar la palabra anciano y perfectamente se usa muchas veces para referirse a los ancianos de las tribus también, en fin, en la parte etnográfica, en la antropología. Sin embargo, hoy en día la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ha convenido, ¿cierto? Y Chile ratificó esta convención el año 2017 en hablar de persona mayor, porque ahí estamos relevando justamente que son personas y por lo tanto tienen derechos. Y la palabra anciano o anciana lamentablemente tiene una connotación culturalmente más negativa asociada a la fragilidad, a la vulnerabilidad y que no es la condición de la mayoría de las personas mayores. Actualmente en Chile un 80% de las personas mayores es autovalente, no tiene ningún tipo de dependencia, no requiere apoyos de otros para realizar sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, y son personas autónomas, con capacidad, ¿cierto?, de tomar sus propias decisiones, muchos están activos, si bien algunos están en el área laboral y otros, tal vez una gran mayoría no, están activos en muchas otras cosas, pertenecen a organizaciones sociales, comunitarias,
son voluntarios, muchos cuidan de nietos y nietas, en fin, o sea, son personas que están contribuyendo socialmente. Por lo tanto, esta imagen de la ancianidad que está más vinculada a la fragilidad, también creemos que hay que ir cambiando esta mirada y ir cambiando este uso del lenguaje y en vez de hablar de ancianos, mejor hablar de persona mayor. Y lo mismo ocurre con, que lo mencionó anteriormente, me parece que María Paz, el tema del asilo, ¿cierto?, de ancianos, que en algún momento se utilizó. Eso hoy en día estamos hablando de las residencias de larga estadía o los establecimientos de larga estadía, que es un nombre más técnico y que además no tiene esta carga, esta connotación de fragilidad o de negatividad. Igual que la casa de reposo, que también en algún momento fue un concepto que se usó, ¿no? Bueno, cerca de mi casa, en la esquina, hay una residencia y afuera dice casa de reposo del adulto mayor, sí, pero dice casa de reposo. Y yo digo, bueno, es como que si las personas mayores fueran ahí a estar todo el día acostados, sentadas, ¿cierto? Mirando la pared. Y resulta que no siempre es así, si bien hay algunas residencias de larga estadía que tal vez no tienen la especialización y no tienen todos los medios, y las personas mayores no tienen tantas actividades, muchas de ellas están hoy en día súper especializadas. Hay terapeutas ocupacionales, hay kinesiólogos, hay un montón de profesionales que están al servicio de esas personas mayores y que siguen estando activas. Además que la mayoría, eso es lo que quieren también, estar activos. Y bueno, y así una serie de conceptos, no me voy a detener en todo, sí quiero mencionar el de postrado, que tal vez no es tan específico de las personas mayores, ya que, como les decía, las personas mayores con dependencia son una minoría, y dentro de ese el grupo de los dependientes severos es aún menor, pero es un concepto que se usa mucho, hablar de los adultos mayores postrados, y se refiere a las personas que ya están, ¿cierto?, en una silla de ruedas o en una cama la mayor parte del día, pero que es un concepto un poco peyorativo y que también nos habla de una persona que está en una situación como muy lastimosa. Por lo tanto, hoy en día preferimos hablar de conceptos más técnicos y hablar de dependencia y hablar de dependencia severa en este caso. Lo mismo ocurre con los temas de demencia, hablar de demencia senil. En algún momento fue un concepto técnico que se utilizó. Se hablaba de demencia presenil y senil, pero también nos dimos cuenta, los profesionales del área, que al decir demencia senil estábamos diciendo las personas sufren demencia por ser mayores. Y resulta que las demencias no solamente afectan a las personas mayores y no todas las personas mayores van a terminar, ¿cierto?, con algún tipo de demencia. Entonces hoy en día preferimos decir el nombre de la demencia o del deterioro neurocognitivo mayor, que es el concepto más técnico que afecta a la persona. Por ejemplo, hablar de la enfermedad de Alzheimer, que es como la más conocida. Y bueno, luego en la guía van a encontrar también recomendaciones para abordar contenidos relativos a la vejez y el envejecimiento. Aquí yo no me voy a detener tanto porque creo que María Paz en su presentación de alguna forma esto lo puso, ¿cierto?, en la presentación dentro de su contenido, y que es en el fondo recomendaciones de balancear los contenidos, no homogeneizar a la población mayor, no siempre mostrar contenidos de personas mayores justamente que están con más fragilidad o dependencia o que están sufriendo, entre comillas, alguna situación, ya sea en su salud física o mental o alguna situación de vulnerabilidad social, sino que mostrar esto más, como decir, variopinto que hay en este grupo de la población mayor. Porque si bien hoy en día tenemos personas mayores súper activas y a lo mejor tenemos a Mick Jagger, ¿cierto?, Rockstar, que es un ejemplo de envejecimiento activo, también tenemos a la señora que está en su casa en cama con una dependencia severa, pero entre estos dos polos hay una cantidad súper diferente, súper heterogénea, ¿cierto?, de realidades de personas mayores que sería interesante que se reflejen también en los medios de comunicación. Por otra parte, también hacemos algunas sugerencias respecto a la intimidad de las personas mayores, el respeto a esa intimidad, resguardar la integridad de las personas mayores, usar imágenes que también sean diversas, que sean representativas, que también María Paz ya lo dijo, por eso no me quiero detener tanto en esta parte, pero hay varias recomendaciones para abordar contenidos relativos a vejez, a envejecimiento y a personas mayores. Y finalmente se van a encontrar con definiciones de conceptos, una especie de glosario gerontológico, donde se aclaran algunos términos que la gran mayoría de la población no tiene por qué conocer, porque no son especialistas del área, ¿verdad?, pero que es importante ir, ¿cierto?, educándonos en estos temas. Por ejemplo, y aquí no me voy a detener tampoco en todos, pero es muy importante hacer ciertas distinciones. A veces se confunde la autonomía, que es la capacidad de toma de decisiones de las personas mayores, con la independencia física o la autovalencia,
que es la capacidad de realizar ciertas tareas de la vida cotidiana sin ayuda de otros. Y ocurre que muchas personas mayores pueden tener algún grado de dependencia, pero no por eso pierden su autonomía, porque la autonomía es un derecho. Todos tenemos el derecho de decidir sobre nuestra vida hasta el último día de esta, ¿ya? Entonces ahí hay conceptos que es importante clarificar. También se explica qué es el bienestar subjetivo, la calidad de vida, cuando se habla de abuelo o abuela, que es un parentesco, no todas las personas mayores son abuelos, ni todos los abuelos son personas mayores. Se habla de qué es el envejecimiento, que a veces se confunde con la etapa de adultez mayor o la vejez, y el envejecimiento es el proceso que todos vivimos, la vejez es la etapa del curso de la vida, y así. Hacemos una serie de distinción de conceptos, también está el edadismo, que ya los mencionamos, entre otros. Bueno, y eso en general, con lo que cuenta esta guía, que la hicimos, como les contaba, entre varias instituciones, entre varios profesionales, con la finalidad de contribuir, no de criticar, sino que de contribuir a que todos y todas las personas en general, como les decía, pero sobre todo quienes comunican sobre las vejeces, puedan utilizar de mejor manera el lenguaje para referirse al envejecimiento y a las personas mayores. Y me faltó hacer una explicación, y lo digo para finalizar porque he dicho varias veces las vejeces. Hoy estamos hablando mucho de las vejeces en gerontología, por lo mismo de que este grupo es un grupo muy diverso, muy heterogéneo. Entonces, en vez de hablar de la vejez, que es una, hablamos de las vejeces para mostrar también esta pluralidad que existe en esta etapa de la vida. Y eso es, muchas gracias. Muchas gracias, querida María Paz. Muy interesante. Realmente, realmente fascinante todo el material. Estaban preguntando mucho si podían contar con las presentaciones. Así que si tengo la autorización de María Paz y de Beatriz, les voy a pedir permiso para compartir las presentaciones con el público, con toda la gente que nos acompañó. Así que muchas gracias. Y por último, para continuar, la idea es que ahora va a haber una mesa redonda donde se va a comentar el fascinante, interesante y atractivo contenido que nos presentaron Beatriz y María Paz. Y para eso tenemos invitados realmente estelares. Entonces, perdonen que yo voy a ir viendo cómo los voy pineando para que ustedes lo puedan ver. En primer lugar, tenemos a Ethel. ¿Dónde está Ethel? Ahí está. Ethel Pliskov. Ella es secretaria general del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile, especializada en periodismo político y comunicación corporativa, directora de medios escritos, radio y televisión, dirigente del Colegio Periodista y ex miembro de la directiva de FELAFAX. Ha sido académica y directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Internacional SEC Chile y cofundadora de Radio Umbral. También tenemos con nosotros a Cecilia Salinas, kinesióloga de la Universidad Católica, académica, experta en envejecimiento y vejez, directora y creadora de un diplomado en gerontología y directora del programa Stop Fragilidad, fundadora y presidenta de la Fundación Gerontológica San Benjamín Erasmo, con posgrado en medicina y diplomado en educación universitaria y geriatría, y actualmente también miembro activo de Voces Mayores. Muy bienvenida, Cecilia. También tenemos con nosotros a nuestro querido Federico Gana, periodista derivado en escritor, por tantos años viviendo en Chile, Estados Unidos y Europa. Trabajó en todo tipo de medios, pero siempre prefirió lo escrito. Estuvo exiliado en Venezuela, donde aprendió que la edad y las canas valen la pena. Y todos ellos van a estar acompañados de nuestro querido Óscar Sepúlveda, quien va a moderar la conversación. Óscar es psicólogo, periodista y profesor de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica. Fue subdirector del diario La Época y editor general de la revista Cosas. Además, fue editor político de la revista Caras, entre otros reconocidos medios escritos. Es coautor del libro La historia oculta del régimen militar, junto a Ascanio Cavallo y Manuel Salazar. Les damos la bienvenida. Muchas gracias. Vamos a... Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Consuelo. Gracias, Consuelo. Muchas gracias. Así que les doy la bienvenida. Perfecto. Bueno, ahora, como bien dice Consuelo, vamos a comentar algunas de las exposiciones y también vamos a plantear algunas ideas que puedan ayudarnos a
ir generando esta conciencia, por un lado, ir generando un lenguaje común que puede contribuir a este objetivo general que tiene Voces Mayores, que es la incorporación, la visibilización de la realidad de las personas mayores con todas las oportunidades que esto implica, con todos los desafíos que también conlleva. Escuchando las tan interesantes exposiciones que hemos visto esta tarde, como que queda claro, ¿no es cierto?, la influencia que tienen los medios de comunicación en este propósito, y queda también como que no es tan discutible eso, pero sí puede rondar, ¿no es cierto?, a qué se debe este fenómeno. Si es a qué se atribuye ustedes, tanto Federico como Ethel y también Cecilia, el hecho de que los medios de comunicación incurran tanto en este edadismo, en esta discriminación. ¿Es algo intencionado o es algo inadvertido? ¿Es solo falta de conciencia sobre el tema o hay otra motivación detrás de esto? ¿Qué les parece? Le daría primero la palabra a Ethel Pliskov. Gracias, Oscar. Si hay otra intención, yo creo que efectivamente la hay, existe, porque es la ancianidad. Ya, habla mucho de anciano. Beatriz, por ejemplo, decía anciano, ¿ya? No, no es solo ancianos, es viejos y viejas, ¿ya? Vieja es un insulto, ¿ya? Yo, bueno, Rocío me escuchaba varias veces decirlo, ya para mí, vieja es un honor. Yo trato siempre de explicarlo porque, como tengo más de 80 años, pertenezco a una generación de viejos y viejas sobrevivientes. Nosotros hemos vivido la historia de este país completa y hemos, por supuesto que participado muchas veces como protagonistas de la historia. Entonces, lo que yo les diga, en realidad, es también desde el punto de vista del protagonismo con el tema, dijéramos, en que pertenezco a esto. Entonces, he podido, obviamente, porque así es la vida, tener el contraste, o sea, sentir la afección, ¿ya?, de la discriminación, de la invisibilidad, del el estereotipo que ya han descrito tanto, compasivo, sobreprotector, ¿ya? Y yo voy a compartir lo que me dijo hace muy pocos días una doctora, ¿ya? Que estaba yo en un chequeo y ella era una mujer muy joven, una mujer de 30 y tantos años. Y de repente me dijo, ¿sabe qué? Yo le voy a contar que nosotros y nosotras como médicos, ¿ya?, hemos vivido una etapa que no tiene nada que ver lo que estamos ahora tratando a las personas, adultos mayores, con lo que estudiamos en la escuela. Porque fue como que de repente se nos vinieron todos los adultos mayores, todo ese mundo, ¿ya?, de personas activas, llenas de vida, que quieren participar y que para nosotros eran solo interés de diagnósticos médicos, remedios, clínicas, y caímos en cuenta que nosotros estábamos siendo parte de un abuso hacia un segmento de la sociedad, porque lo único que se nos ocurría era mencionar clínicas, farmacias, remedios, y no entendíamos lo que ahora por fin se está enseñando, que no se debe, usted, ¿cuál es su carnet? Ah, entonces le voy a recetar esto, esto y esto. No, es la persona y cómo esa persona está, cómo esa persona se siente y qué individualmente necesita, no el estereotipo que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver en los medios de comunicación, ¿ya? Especialmente en la parte política que hemos de todos estos últimos años.
a mí me tocó vivir una experiencia que me sorprendió y me admiró, ¿ya? A fines del, o sea, en octubre, que ahora se va a cumplir, va a haber una conmemoración del 18 de octubre, pero cuando en esa época se crearon los cabildos a través de todo Chile, y los cabildos eran plazas, parques, en los cuales habitualmente los días sábados, se reunía mucha gente, mucha gente. Yo pertenezco al cabildo de la Plaza Pedro Valdivia. Éramos más de 100 personas, 100, 120 personas que nos juntábamos. La gran mayoría tercera edad, porque vivo en la comuna de Providencia, donde la gran mayoría es de tercera edad, como se dice. Voy a aprenderme el lenguaje que nos decía Beatriz. Y que la necesidad era comunicarse. Entonces los medios de comunicación entregaban una noticia, pero jamás tenían oportunidad de dar su opinión, de participar, de debatir. Se creaban grupos de 15, 18 personas con temas. Y las personas empezaron a conocerse, viviendo en un mismo edificio, nunca se habían conocido. Entonces se dio una dinámica social de personas activas y que por encima de todo lo que esperaban era que así como esta invisibilización de los medios de comunicación, ¿ya? Era también la invisibilización para participar. Esa actividad conjunta, esa actividad que llevó a que se hicieran también, se tomaran iniciativas, ¿ya? Como un edificio grande, o sea, ni tan grande, ¿no? ¿Ya? En que tiene un antejardín, ¿ya? Entonces los vecinos establecieron turnos para regar el antejardín. Y un caballero de muchos años decía, por fin siento de nuevo olor a tierra mojada, una vez a la semana, ¿ya? Y se juntaban los días sábados a tomar desayuno juntos, por la necesidad de compartir. Una de las cosas que no se ha mencionado, la palabra acá, es que se atribuye a esta etapa de la vida, ¿ya? El problema grave y serio de la soledad. En realidad la soledad, por lo menos por lo que yo he visto a mi alrededor y por lo que yo vivo, es una decisión personal. Hay una cantidad de instancias en las cuales se puede participar, en las cuales uno se puede integrar, ¿ya? Como hacía el análisis de los medios de comunicación, la televisión es lo que más influye, ya es lo que más se ve, etc. Y las radios, que me parece que fue Jimena la que mencionó, las radios, porque en las radios pueden participar de programas en los que eso está, que esa es su finalidad. Por lo tanto, ¿ya? Esta sorpresa del siglo XXI, ¿ya? Como si la necesidad no hubiese existido antes, pero con los espacios que las nuevas tecnologías dan, no solo por el uso mismo de las nuevas tecnologías, sino por esta desaparición, en cierta forma, de distancias, donde si uno quiere saber de alguien, bueno, se puede comunicar a través del Zoom, y en general, el porcentaje de personas de tercera edad, o como sea lo correcto decirlo, ¿ya? Que ha seguido cursos en las municipalidades, en orgánicas sociales, en organizaciones sociales que también se dedican a eso, para poder manejarlo, lo que nos lleva a que en realidad la ancianidad, la discriminación peor que tiene, es también la discriminación económica, ¿ya? Y eso más allá de la edad, es también, ¿ya? Algo en que se participa activamente de la pobreza. Y la pobreza que afecta tanto a no, si también afecta a las demás edades. Entonces, esta cosa lastimosa, ¿ya? De atribuirlo, no, sí, nosotros pasamos por las mismas cosas que pasan todos los demás ciudadanos,
que son propios de la ciudadanía, ¿ya? Pero yo veía ahora con la conmemoración de los 50 años, que ha sido un tema que ha tenido todo tipo de polémicas, y etcétera, en que hubo en los medios de comunicación una forma de construir una élite de aquella época, de hace 50 años y del gobierno de la Unidad Popular, ¿ya? Una élite que en esas épocas no eran tan dirigentes, porque uno de los sellos, para quienes vivimos ese gobierno, uno de los sellos era que participaban trabajadores y trabajadoras. Ningún medio, ni uno solo. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez vio una entrevista, una conversación con alguien que haya vivido esa época, para bien o para mal, para opinar positivamente, negativamente, como sea. Pero resulta que éramos partícipes, éramos el pueblo, era toda la ciudadanía, no era un segmento, ¿ya? Etel, efectivamente hay un tema súper interesante en lo que tú estás insinuando también, que empieza a asomarse, que es el tema de la mentalidad que hay en el fondo, ¿no es cierto? Cuando hay invisibilización, hay una mentalidad que lleva a esa invisibilización, que la produce. ¿Cómo ves tú, Cecilia, cómo enfocas tú esta problemática, este complejo escenario que se enfrenta frente a una cuestión que no tendría por qué ser tan compleja, sino que debe ser aprovechar la experiencia de la gente mayor? Tienes el micrófono apagado. Perdone. Bueno, sí, ¿no? Yo quisiera decirles primero que no los culpamos, digamos, la culpabilidad o la responsabilidad de esta discriminación o este edadismo no es tan solo de los medios de comunicación, ni de la prensa, ni de cómo estamos comunicando, sino que es de toda nuestra sociedad y de todo nuestro quehacer. Los primeros edadistas y los primeros discriminadores son efectivamente la familia. Por ejemplo, los grandes discriminadores y la forma de ver esta vejez tan asistencialista o desde la carencia y no desde la remanencia, son los profesionales de salud. O sea, yo soy profesional de salud como decía, los médicos se han dado cuenta hoy día con el concepto de la gerontología de que efectivamente tenían una mirada y una visión de ver la vejez desde las carencias, desde lo que le falta, desde las pérdidas, pero no desde las remanencias. Y eso se está empezando a producir este cambio. A mí me parece que por qué los medios tenemos esta visión o tienen esta visión tan edadista o tan asistencialista o tan lastimera, porque yo creo que el envejecimiento nos pegó un poco en la cara, ¿cierto? Esta explosión demográfica la tenemos hoy día encima y la gente de 80, 85, 90 años está ahí activa y ya no es esa vejez lastimosa y lastimera. Entonces, como que se nos pegó, como que nos llegó un poco encima y nos ha costado ver esa otra parte. Hoy día nosotros tenemos 500.000 personas que tienen algún nivel de dependencia, pero tenemos 3 millones o 3.200.000 de personas que están completamente activas y completamente llenas de ganas de seguir viviendo, de seguir aportando, de seguir soñando, de seguir realizando. Creo que lo importante es encontrar los propósitos y nosotros como profesionales y los que estamos interesados en esto, es poder ayudar a que las personas mayores efectivamente encuentren su lugar, su propósito y puedan seguir participando. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, Federico Gana tiene una vastísima experiencia en el mundo de la prensa y del periodismo. Ha tenido una destacada participación y ha tenido mucho contacto con la realidad. No ha sido solo un editor, ¿no es cierto?, desde oficina, sino que ha sido un periodista que ha reportado, viajado. Me gustaría mucho saber qué factores ves tú
para un poco explicarnos de por qué y cómo lo podemos resolver. Esta dicotomía, esta distancia que hay o esta incomprensión tal vez de parte de los medios que no está reflejando bien la incorporación de los mayores. Federico. Muchas gracias, Oscar, y buenas tardes a todos. Y creo que entré unos minutos tarde hoy día, así que ofrezco las excusas. Y precisamente ahí hay un uso del lenguaje. La gente pide excusas cuando tiene que perdonarse. Yo las ofrezco, que es lo que hay que hacer, ¿no? Así que es un detallito. En fin, entrando al tema, al final de tu intervención, Cecilia, dijiste gran parte de lo que yo estaba pensando decir, así que voy a seguir con ese tema brevemente. Y creo que la palabra principal de lo que estaba pensando y de lo que estamos sufriendo en estos tiempos, y no creo que solamente en Chile, sino que en varios países, la verdad que también en Europa y en fin, en todo el mundo. Por supuesto, no sé nada de Oriente y no sabemos nada del otro lado del mundo, salvo que de repente nos da por pensar en las cosas indias, las cosas de Oriente en general, como que son mucho más profundas de lo que tenemos por acá. Pero en fin, es el problema de la ética, la ética. Creo que la ética ha cambiado no solamente en los medios informativos hacia la tercera hacia los adultos mayores, sino que ha cambiado frente a toda la sociedad en su conjunto, desde los niños hasta los noventeros, por decirlo de alguna manera, al otro extremo. El problema de la ética es profundamente grande y la falta de ética versus la comercialización de la vida es realmente abismante, abismante. Y por eso mismo, como es tan abismante, a los medios les cuesta hablar de ese tema. Nosotros no somos buenos consumidores, no somos buenos compradores, no nos gustan las zapatillas cada 15 días, un par de nuevos, no, no estamos yendo todos los fines de semana a grandes restaurantes, aunque fue parte de mi actividad periodística en un momento en que funcioné como editor gastronómico de Mercurio y lo pasé muy bien, pero también sabía que no era la realidad del país. En fin, termino aquí en la parte que yo relaciono con esta carencia y este grito de auxilio que deberíamos mandar en relación con la falta de ética que estamos viviendo como sociedad. Eh, Respecto al uso del lenguaje, entrando un poco en lo que la gente de mayor edad, yo estoy próximo a cumplir, bueno, todavía tengo 80, pero dentro de un par de meses tú puedes tener 81. Cuando me siento frente a un computador, como este caso, lo primero que me da es miedo. Mirar resultar esta cuestión, voy a poder comunicarme con un Zoom, hasta ahora ha sido muy exitoso y lo agradezco, pero de repente podré mandar esta crónica a alguna de las corporaciones de literatura a la que pertenezco, como Letras de Chile, Letras Laicas, son corporaciones donde la lectura en las casas que hacemos en el barrio Yungay, por ejemplo, que si eso se repitiera en algunas, por lo menos en un barrio de cada comuna de Chile, el país cambiaría. Es maravilloso como los vecinos y vecinas del barrio Yungay han abierto sus casas y los restaurantes han abierto y entregado sus mesas para que un grupo de personas vayamos a leer cuentos a esas comunas, a esa comuna y a esas casas. Es realmente maravilloso. Bueno, hablaba del uso del lenguaje. Yo empecé aprendiendo a escribir en una máquina Underwood. De ahí pasamos a las máquinas de escribir eléctricas, que nunca llegaron al Mercurio, nunca pasamos de la Underwood a la Harris. La Harris era un sistema, era tremendamente difícil de concebir y yo nunca lo entendí, pero mis crónicas se publicaron a través de la Harris durante largo tiempo y todos recordamos al grande y exitoso Hernán Vidal, Herbi, caricaturista de La Tercera, que derivado de las Harris creó una frase genial como era todo lo suyo.
decía, la Harris justifica los textos, pero el fin justifica los medios. Y bueno, era una de sus frases fantásticas. Bueno, de la Harris pasamos a Internet y a la computación, y ahora no sé hacia dónde íbamos con todo esto, y yo nunca he entendido nada de todo eso. Y realmente me siento muy inseguro cuando estoy en este momento conversando con usted. Es muy raro, todavía me es muy curioso. En la presentación que hizo de mi Consuelo, que me la pidió hoy día, la verdad que me lo había pedido antes, pero no lo había hecho, y le escribí un par de líneas porque estaba metido en otra reunión. Ya les voy a hablar de qué es esa reunión. Le escribí que, a ver, le escribí que había pasado de periodista a escritor porque me es mucho más fácil hablar de la realidad escribiendo un cuento que redactando una noticia. Me parece tremendamente importante que haya gozado ese cambio en mi vida. Y es a lo que me dedico y me encanta hacerlo. Y también yo creo que eso también es uso del lenguaje como estamos conversando. Así que por lo. Gracias, Federico. Oye, Hasta ahí quisiera llegar por el momento, solamente señalar algo que creo que fue Beatriz la que dijo cuando habló de la noticia, un instante, algo así. Acuérdense que existía en los cines hasta hace una cuarentena o 30, 40 años atrás, el informativo que se llamaba Mundo al Instante. Llegaba cada 15 días a Santiago y se llamaba El Mundo al Instante. Y todo el mundo se informaba de lo que ocurría en Chile, de lo que ocurría en el mundo, en la pantalla, y llegaba el informativo nuevo cada 15 días. En fin, hay tanto que hablar al respecto. Sé que he estado muy desordenado, pero me venía en camino para acá pensando en mil cosas respecto de esto, y algo de lo que he pensado es lo que les he contado hasta el momento. Estoy muchas gracias. agradecido y contento de estar acá con ustedes. Muchas gracias. No, muy interesante tus comentarios, tus impresiones. Son parte de la realidad y la realidad a veces es un poco desordenada, sobre todo en este tema que estamos recién empezando a tratar de consensuar, ¿no es cierto? Algunas impresiones. Me preguntaba también yo, aprovechando la experiencia de ustedes, si aparte de ese efecto negativo que tiene esta invisibilización, que tiene este edadismo, esta discriminación en los medios respecto de personas mayores, si acaso no es contraproducente para los mismos medios, porque tal vez los medios están perdiendo una tremenda oportunidad de conectar con todas las edades a través de la experiencia que pueden entregar estas personas y que no se está sabiendo explotar bien eso. Y puede ser contraproducente incluso desde el punto de vista comercial para los medios. No sé si les parece eso que ustedes, con su experiencia periodística, Ethel. Yo creo, Oscar, que hay mucho de conservadurismo. Y esto tiene también que ver con el rol de la mujer. Porque si analizamos la televisión, por ejemplo, ¿ya? Y que es lo más visto por los adultos mayores, porque tenemos más tiempo, estamos más tiempo en la casa, además, ¿ya? Hay varones de bastantes años y que llevan varias décadas en la televisión, de conductores de programas, de entrevistadores, ¿ya? Aunque como rostros siempre son mayoritariamente jóvenes, ¿ya? Pero mujeres que pasen, no sé, creo que los 27 años más o menos, ¿ya? No sé, mujeres, no. Por lo tanto, la imagen de las mujeres es la mujer joven, con todas las características que eso implica, ¿ya? Que tiene el culto a la juventud, ¿ya? Y después las mujeres viejas. Porque en los temas de los que hemos hablado tanto, cuidado, y como decía Federico también, que tiene que ver con el consumo, pero las mujeres en el segmento de los 30 y tantos y los 60, ¿ya? Los hombres a los 60 años son, pero regios, estupendos. Las mujeres también, pero las mujeres no se ven, no aparecen, ¿ya? Hasta para el avisaje de las cremas
Para las mujeres adultas mayores se hace con mujeres jóvenes. Todo. Entonces, la invisibilización quizá, por un lado, estoy totalmente de acuerdo con Federico en que hay un aspecto economicista, pero también hay un aspecto de intentar mantener la cultura de la mujer cuando nosotras éramos jóvenes. Y estamos hechas sándwich en el fondo, porque por un lado, ya lo que queda de patriarcado, que queda y mucho, obviamente, porque como bestialidad ha reaccionado mucho más fuerte, ¿ya? Y la juventud del feminismo, nosotras como si no hubiésemos tenido que luchar también, ¿ya? Y como, claro, nosotros no tuvimos la maravillosa oportunidad de lo que es el feminismo a nivel mundial y nacional hoy día. Pero también nos tocó muy duro, muy duro. Y tampoco en ese aspecto. Si hay, por ejemplo, comentaristas políticos, ¿qué comentarista política conocida, con antecedentes académicos, con experiencia profesional, ya? Nosotros tenemos así permanentes, como ocurre con los hombres, ya conocidos. Hay muchos cientistas políticos que podemos mencionar, pero mujeres no, ¿ya? Entonces se suma, en el caso de las mujeres, se suma la discriminación de la edad con la discriminación del género. Sí, Y gracias, por lo Epi. tanto, más nos silencian. Mm. Y no solo, bueno, es cierto, tiene toda la razón Cecilia, no es solo la culpa de los medios de comunicación, solo que me he centrado en los medios de comunicación. Hay un fondo cultural en estas cosas porque uno ve en otros países donde eso no existe tan marcadamente. Me he Así tocado es. ver, por ejemplo, en Estados Unidos, las periodistas que cubren la Casa Blanca. Hay muchísimas personas bastante mayores y que tienen toda su experiencia ahí aportándola día a día. Como lo Y fue Barbara Walters. exactamente, claro, ¿no? Y había grandes periodistas ahí de estas reporteras de la Así Casa es. Blanca que tenían años y años y eran muy bien acogidas. Se les daba mucho espacio. Para verlo desde el punto de vista periodístico, me gustaría Federico de nuevo, porque nos va a pillar el tiempo, y después terminamos con Cecilia, que lo ve desde fuera de los medios tal vez, solo como observadora de los medios, que también es la crítica final. Federico, ¿cómo ves tú? ¿Qué le respondes a Ethel respecto de esa observación? Mira, yo encuentro toda la razón, y sobre todo cuando dice que las cremas para las mujeres de edad las publicitan mujeres jóvenes. Es impresionante, ¿no? Impresionante. Ese es un detalle que es muy útil, porque por un lado es muy irónico y por otro lado una verdad tremenda. Pero lo que quería decir, Oscar, y gracias por darme la palabra, que qué manera de sufrir, pero al mismo tiempo morirse de la risa cuando uno veía en el cine, perdón, en el teatro de Necafé, de las Artes se llama, ¿no? Teatro Necafé de las Artes se llama, ¿no? Los viejos de mierda, cuando hacían un ridículo absoluto en el escenario y sin embargo mostraban una verdad tristísima de la cual la gente se reía. Es un fenómeno que es como para salir hecho pedazo del teatro, ¿no? Pero al mismo tiempo feliz porque uno se rió toda la noche. Es muy raro ese fenómeno. Es como necesario estudiar ese fenómeno, ¿ya? En ese sentido, yo creo que en Chile nosotros nos reímos mucho de la desgracia. Nos reímos profundamente de la desgracia. Y no de la desgracia ajena, nos reímos de la propia muchas veces. Muchas veces. Ese es un tema. El otro tema que yo quería aprovechar un minuto más. Yo pertenezco a una mesa con la que almorzamos cada uno, cada 2 meses, de acuerdo con el tiempo y las posibilidades de que nos juntemos todos, lo cual es muy difícil, porque todos tenemos actividades, que se llama la Mesa de Don Camilo. Somos más o menos 25 o 30, de los cuales vamos 20, 25 a cada almuerzo, mes a mes, y donde conversamos seriamente sobre la actividad política. Y siempre tenemos un invitado de renombre. A todo esto, si nos resulta la promesa, nuestro próximo invitado es el propio presidente de la República.
y no importa que sea este presidente de la República, si fuera otro también lo invitaríamos. Entiéndame, de eso se trata nuestra apertura. Eh, y yo cada vez que voy a nuestro almuerzo, que a todo esto nos toca la próxima semana, salgo tremendamente, en primer lugar, bien informado, además de bien comido y bien bebido, bien informado y bien acompañado profesionalmente por mis colegas que formamos un ejército de personas de mucha edad, que estamos tremendamente activos, todos. Yo por eso llegué tarde hoy día a esta reunión, porque estaba saliendo de una sesión en el Consejo de Calificación Cinematográfica, donde soy consejero en nombre del Colegio de Periodistas. Entonces terminó la sesión y me vine corriendo a ver si me iba a funcionar el Zoom, como les decía antes. Afortunadamente resultó. En todo caso, es lo que quería decir. Estamos tremendamente activos todos, aunque para el resto de la población somos, haciendo parangón con lo que señalaba antes, unos viejos de mierda. Gracias, Federico. Ya. Cecilia, ¿cómo ves tú esto? Bueno, yo quisiera, me da mucho gusto poderlos escuchar y poder entender, digamos, que a los 80, 81, 85 siguen tan plenamente vigentes, y eso es lo que nosotros queremos mostrar, queremos que se vea en los medios, ¿cierto? El aporte que ustedes hacen, el aporte que todas las personas mayores pueden seguir haciendo. Y lo otro que nos parece de gran importancia es el tema de la intergeneracionalidad. Creemos que en eso también los medios tienen una importancia tan gravitante para poder empezar a mostrar y empezar a generar cómo la intergeneracionalidad da tanto valor, no solamente al joven, sino a la persona mayor. Y es la forma que podemos tener de construir sociedades culturalmente más amigables, más inclusivas. Hablamos mucho de inclusión, hablamos mucho de valor, pero si no mostramos efectivamente que la persona mayor, no porque cumpla años, pierde valor, al revés, gana mucho valor. Y también las personas jóvenes, que a veces, como dijimos delante, también son sujetos de edadismo. Entonces, hacer este match, hacer esta cosa intergeneracionalidad, por Dios que va a dar valor a los jóvenes, a los viejos, al viejo digo en un buen sentido de la palabra, y a una sociedad efectivamente inclusiva. Mostrar esa inclusión, mostrar y centrarnos por último, ya que hemos logrado vivir más en el mundo, el desafío hoy día es vivir mejor. Por lo tanto, creemos que los medios tienen una gran relevancia para poder mostrar ese valor que tiene el llegar a los 80, a los 90, mostrar esas personas mayores que siguen teniendo valor aunque cumplan años, mostrar que efectivamente no es solo desde la carencia ni desde las pérdidas, sino que desde las ganancias también, que el cumplir años tiene un tremendo valor y una tremenda alegría. Y en eso la hoy me cuesta tanto decir la palabra, pero ustedes me entienden. Creo que puede ser desde el punto de vista ético y desde el punto de vista social, comunicacional, tremendamente importante. Un aporte claro y un desafío para los medios, empezar a difundir esto. Queremos agradecer, yo agradezco a Federico, Cecilia y a Ethel estas interesantes impresiones, ideas que van a dar, ¿cómo se llama? Esperamos fruto en la comunicación que nosotros mismos vamos a seguir dando de estos temas. Todo muy interesante, como las exposiciones anteriores. Así que, Consuelo, nos pasamos un poquito, pero espero haber aportado. Muchas gracias, Gracias. querido Oscar.
gran conversación. Ahí en el público estaban poniendo que la gente quiere opinar. Esta es la primera de muchas. Esperamos que sea la primera de muchas conversaciones. Y ahora queremos cerrar y en virtud del tiempo con las palabras de Rocío. Solo dos cositas muy pequeñas para que Rocío, antes de que Rocío cierre. Primero, que la guía está disponible en la página web, la guía Algunos en Lenguaje está disponible en la página web de Voces Mayores, www.vocesmayores.cl, de ahí la pueden descargar para su uso. Y lo segundo, que desde Voces Mayores todos los meses vamos a realizar distintos conversatorios que se van a transmitir a través de la página de YouTube, se van a informar sobre distintos temas a los cuales los dejamos todos muy invitados. Así que en virtud del tiempo le agradezco a todos y le pido a Rocío que cierre con unas palabras. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, hemos tenido una jornada increíble de mucho aprendizaje, pero también de poner en común experiencias, conocimiento y, por supuesto, el trabajo colaborativo que tiene Voces Mayores a lo largo de todas las organizaciones que se suman a este espacio. Yo simplemente quiero agradecer mucho la exposición de María Paz y Beatriz. Creo que efectivamente tener un diagnóstico claro, un panorama claro respecto a cómo los medios de comunicación hoy día están representando a las personas mayores es un tremendo punto de partida justamente para pensar qué tenemos que hacer, ¿no? Para mejorar justamente la calidad de esa información y poner en el centro, creo, una frase que dijo Beatriz y también lo dijo Federico: ¿cómo vivimos mejor y cómo vivimos sin miedo? Creo que justamente ahí, en ese lugar de cómo los medios de comunicaciones y el periodismo, las y los periodistas, tenemos que tener un rol fundamental para fortalecer una sociedad que sea capaz de vivir sin miedo y con mejor calidad de vida, radica cualquier posibilidad de cambio que podamos impulsar desde el mundo de las comunicaciones, pero también desde las organizaciones que trabajan los temas de adultos mayores. Creo que si bien las buenas noticias que nos daba María Paz respecto, efectivamente, hoy día hemos visto avances en los medios de comunicación, hay publicaciones, hay más presencia, tiene que ser un foco, una mirada mucho más transversal y, como bien decía Ethel, que visibilice a las personas como sujetos sociales, políticos, pero sobre todo como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Es decir, pensar que los adultos mayores tienen que ser exclusivamente un segmento, un sector, un suplemento, cada 15 días, creo que no resuelve un problema que a mi criterio es un problema de representatividad. Es decir, lo que tenemos que lograr justamente en esta estrategia de incidir en los medios de comunicación y de incidir en nuestros colegas es de democratizar la representatividad. Es decir, tenemos que ser capaces, los medios tienen que ser capaces de representar en equidad de condiciones la rica diversidad de personas que habitan en nuestro país, ¿no? Porque en el fondo hoy día tenemos un problema de representatividad que es principalmente, más que nada, masculina, que representa un sector socioeconómico, que representa un segmento de edad, ¿no? Y eso no es la sociedad chilena, es decir, vivimos en una sociedad, habitamos un país tremendamente diverso y esa diversidad tiene que ser expresada en los medios de comunicación. Y creo que en eso tenemos grandes desafíos y creo que hoy día hemos aprendido mucho más para tener más elementos, uno, para de manera amable, amorosa, por supuesto, pero muy criteriosa, invitar a nuestros colegas a que estos temas son temas de formación. Lo dijo Beatriz, también lo dijo María Paz, tenemos que formarnos mejor. Así como tuvimos que formarnos en temas de economía, de política, que todos nos exigían en las escuelas de periodismo salir formados, tenemos que formarnos en temas de derechos humanos, inclusión, género y erradicar el edadismo. Yo creo que ahí tenemos un principal desafío y que por supuesto nuestro colegio está a disposición de generar todos los espacios formativos que permitan mejorar las prácticas periodísticas y también educar a las audiencias. Hoy día hemos avanzado en muchos ámbitos en materia de comunicación porque han sido las audiencias quienes han puesto elementos críticos respecto a cuál debe ser el rol de los medios de comunicación en temas de género, en temas de diversidad, de disidencias sexuales, etcétera, ¿no? Por eso yo quiero cerrar esta intervención agradeciéndoles, por supuesto, a las más de 60 personas que nos acompañaron. Sin duda es un número importantísimo que nos da mucho entusiasmo para seguir haciendo acciones, pero sobre todo haciendo un llamado a las y los periodistas, a las y los comunicadores que hoy día nos han estado escuchando. Y es entender que finalmente la comunicación
la información es un derecho humano y que la responsabilidad de informar bien gravita en la posibilidad que las personas podamos tomar buenas decisiones para la vida. Y justamente si pensamos que la ciudadanía en Chile va avanzando en mayor cantidad de años, tenemos que también ser responsables en que esas personas, en que nosotras necesitamos tomar buenas decisiones para la vida, justamente para vivir sin miedo y para vivir mejor. Y eso, como bien decía el colega Federico Gana, es un problema ético que tenemos que abordar. Así que nuestra invitación, por supuesto, es a seguir formándonos, es a seguir aprendiendo. Teníamos hoy día 2 insumos valiosos, la presentación de María Paz y la guía que nos presentó Beatriz, que por supuesto se van a transformar en insumos vitales para nosotras y nosotros, y por supuesto también seguir trabajando en red. La colaboración, el trabajo articulado para nosotros es la principal forma de empujar transformaciones culturales como la que estamos hoy día convocados. Que tengan una excelente noche y muchas gracias por este tiempo tan valioso que nos ha reunido hoy día. Muy buenas noches. Gracias, Rocío. Muy buenas Muchas noches a gracias. Buenas todos. noches. Buenas noches. Buenísimo.